El dolor era como una pared de piedra que me asfixiaba, una losa pesada sobre mi pecho que me impedía respirar. Habían pasado apenas unos días desde que mi hijo, mi pequeño Mateo, se había ido. Su sonrisa, su risa, su energía, todo se había esfumado dejando un vacío insaciable. Las palabras de consuelo sonaban huecas, la vida seguía su curso sin detenerse por mi dolor. Necesitaba escapar, buscar un respiro, encontrar algo, alguien, que me ayudara a sobrellevar la angustia que me consumía. No sabía dónde buscar esa paz, pero sabía que debía encontrarla. Con el corazón destrozado y la mente nublada por el dolor, me subí al auto sin un destino fijo. Las carreteras se extendían ante mí como un camino sin final, y yo me dejaba llevar por la corriente de mis pensamientos, cada uno más doloroso que el anterior. El sol se fue ocultando, el cielo se tiñó de naranja y luego de púrpura, y la noche se cernió sobre mí como una manta de terciopelo. El cansancio se apoderó de mí, y la única solución que se me ocurrió fue buscar un hotel para descansar, pero la suerte no estaba de mi lado. El GPS me indicaba un camino solitario, rodeado de campos y árboles, sin rastro de civilización. De pronto, a lo lejos, divisé un conjunto de edificios antiguos con una cruz en la cima. Un monasterio benedictino. Sin dudarlo, me dirigí hacia allí. Las paredes de piedra, las ventanas con arcos de medio punto, el silencio que reinaba en el lugar, todo me transmitió una sensación de paz y serenidad que me atrajo como un imán. Entré con cautela, y un monje de rostro amable me recibió con una sonrisa cálida. Bienvenido, hermano, ¿necesitas algo?, me preguntó con voz suave y serena. Busco un lugar para pasar la noche. No tengo mucho dinero, le respondí con un hilo de voz. No te preocupes por eso. Aquí somos todos hermanos, y te recibimos con los brazos abiertos. Ven, te mostraré una habitación, me dijo con amabilidad. No tenía palabras para agradecerle. En ese momento, sentí como si un rayo de luz iluminara la oscuridad que me envolvía. El monasterio, con su silencio y su espiritualidad, me ofrecía un refugio inesperado. Una oportunidad para buscar la paz que mi alma necesitaba. La habitación era sencilla pero acogedora, con una cama de madera, una mesa y una silla. Me senté en la cama y contemplé la vista desde la ventana. Un jardín con árboles frondosos, un estanque con nenúfares, y un cielo estrellado que me llenaba de paz. Me sentí como un náufrago que había llegado a una isla desierta, lejos de la tormenta que me perseguía. El silencio del monasterio era como un bálsamo para mi alma, y la atmósfera de recogimiento me invitaba a la reflexión. Por la mañana, me levanté temprano y asistí a la misa. La liturgia me cautivó con su solemnidad y su belleza. Los cantos de los monjes, la lectura de las escrituras, las oraciones, todo me transportó a otro plano de realidad, donde el dolor parecía diluirse y la paz se apoderaba de mi corazón. Durante esos días en el monasterio, participé de las actividades de los monjes. Me uní a ellos en el trabajo manual, en las tareas del jardín, en la cocina. Descubrí en ellos una sabiduría y una serenidad que me inspiraban. Eran hombres sencillos, dedicados a la oración y a la meditación, que habían encontrado en la fe un camino para vivir en armonía consigo mismos y con el mundo. Había un monje en particular, un anciano llamado Fray Tomás, que me cautivó con su mirada penetrante y sus palabras llenas de sabiduría. Me contaba historias de la vida del monasterio, de los santos que lo habitaron, de las batallas que enfrentaron para mantener viva la llama de la fe, y en sus palabras, yo encontraba respuestas a mis preguntas, consuelo para mi dolor. El dolor es parte de la vida, hijo mío. No puedes huir de él, pero tampoco debes dejar que te domine. Aprende a convivir con él, a aceptarlo, a extraer de él una lección. El dolor puede ser un camino hacia la sabiduría, hacia la compasión, hacia el encuentro con Dios, me decía Fray Tomás con voz suave pero firme. Sus palabras calaban hondo en mi corazón, y lentamente, comencé a encontrar un nuevo significado a mi dolor. Aprender a convivir con él, a extraer de él una lección. No era fácil, pero me sentía acompañado,
Guiado por la sabiduría de Fray Tomás y por la paz del monasterio, empecé a escribir un diario, a plasmar mis pensamientos y sentimientos, a liberar la angustia que me oprimía. Las palabras fluían con libertad, y en ellas encontraba un consuelo que no había encontrado en ningún otro lugar. La escritura se convirtió en mi terapia, en mi camino hacia la sanación. Con el paso de los días, mi dolor no desapareció, pero se transformó. Se volvió más suave, más sereno, más comprensible. Comencé a ver la luz al final del túnel, a sentir una esperanza que me llenaba de fuerza. Con el tiempo, mi estancia en el monasterio se convirtió en un refugio, un oasis en medio del desierto de mi dolor. Las liturgias, las oraciones, la vida simple de los monjes, todo me llenaba de paz y de esperanza. Las noches de luna llena eran especialmente conmovedoras. Me sentaba en el jardín, junto al estanque, contemplando la belleza del cielo. Los cantos de los monjes resonaban en la noche, y yo me sentía envuelto por una energía mágica que me llenaba de serenidad. Un día, Fray Tomás me llamó a su celda. Me ofreció un libro de oraciones, con una dedicatoria especial. Este libro te acompañará en tu camino, hijo mío. Te ayudará a encontrar la paz interior que buscas. Con un corazón lleno de agradecimiento, tomé el libro y lo abracé. Era un regalo invaluable, una fuente de inspiración y de consuelo que me acompañaría por siempre. Al despedirme del monasterio, sentí un nudo en la garganta. Dejar ese lugar lleno de paz me dolía, pero sabía que debía volver a mi vida, a mis responsabilidades. Llevaba conmigo un tesoro invaluable, la paz interior que había encontrado en el silencio y en la oración. Un nuevo camino para afrontar el dolor, un camino hacia la esperanza, un camino que, con el tiempo, me llevaría a un lugar donde el dolor de la pérdida se transformaría en una fuente de amor y de sabiduría. Un camino que me conduciría a un encuentro con Dios, con mi propio interior, con la paz que tanto anhelaba. De regreso a la ciudad, me sentí como un extraño en mi propio mundo. El bullicio, la prisa, la superficialidad de la vida cotidiana me agobiaban. Pero algo había cambiado en mí. La paz que había encontrado en el monasterio me acompañaba como una sombra, una presencia silenciosa que me llenaba de fuerza. Mi familia y mis amigos no entendían mi cambio. Me veían diferente, más calmado, más introspectivo. Me preguntaban qué me había pasado, qué había descubierto en ese lugar tan extraño. Yo no sabía cómo explicarles. No podía poner en palabras la transformación que había experimentado, la paz interior que me llenaba. Solo podía decirles que había encontrado un camino para seguir adelante, para afrontar el dolor, para encontrar la esperanza en la vida. Me dediqué a mi trabajo con más pasión, a mis relaciones con más cariño. Las palabras del anciano monje resonaban en mi mente. El dolor puede ser un camino hacia la sabiduría, hacia la compasión, hacia el encuentro con Dios. Comencé a ayudar a los demás, a compartir la paz que había encontrado. Escuché a mis amigos con más atención, les ofrecí palabras de consuelo, les di un abrazo cuando lo necesitaban. Mi dolor se había transformado en una fuente de empatía, de comprensión, de amor. Un día, recibí una llamada de la directora del orfanato donde había trabajado como voluntario antes de la tragedia. Me contaba que necesitaban ayuda, que la situación era difícil, que algunos niños estaban tristes y desanimados. Sin dudarlo, me presenté en el orfanato. Los niños me recibieron con alegría, y yo me sentí invadido por una sensación de paz y de satisfacción. Les compartí historias de mi viaje, de mi encuentro con los monjes, de la paz que había encontrado en la oración, y mientras les hablaba, sentí que mi dolor se diluía, se transformaba en algo más grande, algo más profundo. Sentí que la paz que había encontrado en el monasterio se extendía a los niños, a la comunidad, al mundo. Comencé a dedicar parte de mi tiempo a visitar a los enfermos, a acompañar a los ancianos, a ayudar a los necesitados. Mi dolor se había convertido en una fuente de amor, una fuente de servicio, una fuente de luz para los demás. Las palabras del anciano monje volvieron a resonar en mi mente. El dolor puede ser un camino hacia la sabiduría, hacia la compasión, hacia el encuentro con Dios. Y yo, con un corazón lleno de paz y de agradecimiento,
comprendí que era cierto. El dolor, la pérdida, la angustia, no eran el final del camino. Eran un camino hacia la sabiduría, hacia la compasión, hacia el encuentro con Dios. Un camino que me había llevado a un lugar donde la luz de la esperanza brillaba con más fuerza que nunca.